¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? ¡Viva la unidad de los trabajadores! Fortaleciendo nuestro sindicato. Conduce Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Como siempre, un gusto compartir con ustedes este espacio dedicado al análisis, a la información sobre derechos laborales, con el objetivo de fortalecer nuestros sindicatos. Hoy vamos a tener un programa distinto porque tenemos invitados para que en una mesa redonda analicemos un proyecto de ley que en estos días, en estas semanas, está siendo objeto de análisis, pero sobre todo de cuestionamientos por parte de diferentes organizaciones laborales, organizaciones de jubilados y otros sectores que se han pronunciado, incluso se han movilizado respecto a este proyecto de ley 035. Recordarán ustedes que en programas anteriores, el año pasado, por ejemplo, en el programa hemos enfatizado en qué consistía este proyecto y específicamente cuál era el espíritu de este proyecto. Un tipo de reforma de la ley 65 que, entre otras cosas, plantea la jubilación obligatoria a los 65 años. Y este ha sido justamente uno de los cuestionamientos más importantes planteados, analizados por diferentes sectores laborales. Sin embargo, el proyecto de ley 035 tiene otros aspectos, invita a otras argumentaciones, a otros cuestionamientos. Y por ese motivo, hoy vamos a con ustedes, compañeros y compañeras, puntualizar aquellos cuestionamientos, aquellas argumentaciones respecto a lo que preguntamos en el Facebook de la Red Nacional de Noticias Obreras, que tiene que ver con por qué se rechaza este proyecto de ley 035. Además de esta figura de la jubilación obligatoria a los 65 años. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente para ya de lleno ingresar a conocer estos puntos importantes para conocimiento de ustedes. Sean todos, todas bienvenidas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? La mesa redonda que hoy organiza el programa Fortaleciendo Nuestro Sindicato con la Red Nacional de Noticias Obreras y el Centro Cultural 18 de Mayo tiene invitados de mucha jerarquía, dirigentes, pero sobre todo gente conocedora de la problemática de la seguridad social en nuestro país. Y específicamente la seguridad social de largo plazo, que tiene que ver con la jubilación, tiene que ver con diferentes prestaciones, por ejemplo, de invalidez y otras. Pero apunta a un aspecto importante, protección social. Y eso es lo que vamos ahora a analizar con nuestros invitados y ya los presento para que tengamos este marco para este análisis específicamente. Estoy con la doctora Nancy Pereira Loaiza, médico pediatra de profesión, es ex secretaria ejecutiva del Sindicato Médico y Ramas Afines de la Caja Nacional de Salud, Sindra La Paz. También ex secretaria ejecutiva del Sindicato de Médicos y Ramas Afines de Seguridad Social, FESINDRAS, una organización bastante reconocida en lo que hace el sector de los médicos. Estamos asimismo, secretario ejecutivo en representación de los maestros del Alto, parte de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de La Paz.
Felipe, bienvenido. Muchísimas También gracias. un dirigente reconocido y que va a compartir los puntos importantes respecto a la temática de hoy. Finalmente, estamos también con Fernando Uceda Heredia, licenciado en Administración Educativa, director laboral del Fondo Complementario de la Seguridad Social del Magisterio Fiscal, secretario de Cultura de la Central Obrera Boliviana, secretario de Organización de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, es técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, catedrático de la Universidad Católica Boliviana y consultor internacional del Convenio Andrés Bello, Instituto Internacional de Integración. 3 invitados importantísimos de jerarquía para que nos hablen sobre el proyecto de ley 035. ¿En qué consiste? ¿Por qué se lo cuestiona? ¿Por qué se lo rechaza? Vamos entonces con la doctora Pereira, nuestra primera invitada, para que podamos responder a esta pregunta. ¿Por qué rechazan? La doctora es parte, representa al sector de los médicos. ¿Cuáles son los puntos específicos, doctora Heredia, respecto a este rechazo? Bueno, primero que nada, muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, las modificaciones de la ley de pensiones, que es el proyecto 035, pues ha sido presentado por el presidente Luis Arce Catacora. Pero no existe buena motivación y una buena fundamentación en la introducción, porque tenemos ahí la modificación de la ley de pensiones, la introducción. En la introducción, ellos indican que su dirección y administración corresponde al Estado, con control de participación social. Y el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo. ¿Por qué el Estado? Cuando los recursos de la jubilación son de nosotros los trabajadores, activos, hasta que nos jubilen. Es contributivo. Nosotros contribuimos, damos nuestro dinero para que posteriormente nos jubilen. El Estado no aporta. Además, dice que es participativo. Y en la nueva Constitución Política del Estado, que ha sido promulgada el 7 de febrero de 2009, indica que el Estado plurinacional es democrático, pero participativo. Nosotros, como profesionales en salud, no estamos afiliados a la Central Obrera Boliviana, y eso cuestionamos. Y no participamos en la redacción de este proyecto de ley, como manda la Constitución Política del Estado. En el artículo: los profesionales de salud no somos funcionarios públicos. Estamos amparados por la Ley 2104, en el artículo 3, parágrafo 4, que nos saca de la Ley del Funcionario Público e indica que solo debemos nosotros hacer caso a la parte de ética y declaración jurada de bienes, y nos debemos a nuestra legislación especial, siendo parte del derecho social. Tenemos juzgados especiales del trabajo. Se ventilan en juzgados de trabajo y seguridad social. Además, nos rige también la ley 3131 e indica que debemos ingresar a nuestra fuente laboral a través de exámenes de competencia, y si se quiere modificar las políticas de salud, se debe coordinar con el Ministerio de Salud y el Colegio Médico de Bolivia. Eso dice nuestra ley 3131 en el artículo 5. El Colegio Médico se rige por la Constitución Política del Estado, las leyes de la República y sus estatutos y reglamentos. Que es normativa, también estamos nosotros tomados en cuenta en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, por tener una relación obrero-patronal que se llama tesis laboral. Y para realizar cualquier modificación, el gobierno debe consensuar y permitir la participación de todos los involucrados en las instituciones, vale decir, donde hay trabajadores y también trabajadores profesionales. Y a nosotros no nos dejaron participar en ningún momento. Doctora, específicamente el sector médico no ha sido parte de esto, que el gobierno ha desatado una campaña en sentido de decir que habría consensuado, habría captado las demandas de diferentes sectores. Esto no es así. No, para nada. Para nada.
Como nos está explicando justamente, el sector médico tiene sus propias características. Y eso hace que se cuestione por qué en este proyecto de ley se menciona al Estado. Nosotros nos debemos a una legislación especial, que son nuestros, la ley 3131, los estatutos y reglamentos del Colegio Médico de Bolivia. Vamos con otros puntos más, doctora, para que así nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan en el programa pues tengan esos elementos importantes de cuestionamiento de este proyecto. Sí, nosotros también estamos rechazando este proyecto de ley porque en la disposición única adicional, con el objeto, dice, de coadyuvar en el parágrafo 1, el proyecto de ley, dice, los asegurados dependientes que tengan 65 años o más de edad y cumplan requisitos establecidos en la ley 065, se acogerán y ejercerán el derecho a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez en el sistema integral de pensiones. La ley 065 nos decía que no es obligatoria. Pero acá, en el parágrafo 2, indica también que para su continuidad laboral, a solicitud expresa del asegurado podrán someterse a un examen médico de aptitud física y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el cual evaluará el estado de salud del trabajador. Eso se llama acoso laboral, se llama maltrato al adulto mayor y se vuelve obligatoria. Los personeros del Estado dijeron, no es obligatorio, pero aquí está disfrazado. Claro, no hay un artículo específico que diga obligatorio a los 65 años. Sin embargo, con ese artículo que nos está leyendo, sí se plantea que el trabajador sea sometido a un examen médico para ver si es apto o no para continuar. Sí, por favor, por otro adelante. lado, también decir de que el parágrafo 3 se encuentran exentos de la aplicación del parágrafo 1 en la presente disposición de las autoridades electas, designadas y de libre nombramiento. Es discriminatorio. Bueno, nosotros tenemos la Constitución Política del Estado. En el artículo 410 indica pues que hay orden de prelación de leyes. Y en el orden de prelación de leyes tenemos primero la Constitución Política del Estado, en segundo lugar tenemos los convenios internacionales y en tercer lugar tenemos las leyes nacionales. Entre ellas está la Ley General del Trabajo, la Ley del Adulto Mayor, la Ley del Discapacitado. Bueno, en la Constitución Política del Estado, en el artículo 14, sanciona toda forma de discriminación en razón de edad, discapacidad y también condiciones de desigualdad. A la vez tenemos el artículo 46, tenemos varios articulados los cuales están pisoteando. El artículo 46, toda persona tiene derecho al trabajo, digno, sin discriminación y fuente laboral estable. Garantía de no ser destituidos arbitrariamente. Tenemos también el artículo 49, el Estado protegerá la estabilidad laboral, el acoso laboral, determinando sanciones. El artículo 67, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna. El artículo 68, se sanciona toda forma de maltrato, violencia y discriminación de las personas adultos mayores. Pero no solo eso, nosotros también estamos con el convenio de la OIT, que quiere decir la Organización Internacional del Trabajo, donde indica la OIT, es el retiro laboral voluntario, edades de jubilación están prohibidas, el Estado debe promover la igualdad de oportunidades y la discriminación por edad es ilegal. Convenios internacionales que también están en segundo lugar de la Constitución Política del Estado. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el articulado 6 dice, los Estados partes del presente pacto reconocen el derecho al trabajo libremente escogido y tomarán medidas para garantizar ese derecho. También tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 24, todas las personas son iguales ante la ley, sin discriminación e igual protección. La Ley General de Trabajo, como todos sabemos, prohíbe pues, el acoso laboral y al querer hacer la evaluación a través de la salud ocupacional, nos están haciendo acoso laboral. Prohíbe el despido indirecto, al decirnos que nos van a realizar la evaluación y si somos aptos o no, nos están realizando despido indirecto. La ley del adulto mayor de protección a una jubilación digna, voluntaria y sin discriminación. Eso es lo que nosotros estamos analizando, pero además tenemos otra ley, la ley 3131.
el Estatuto y Reglamentos del Colegio Médico de Bolivia para todo el Sistema Nacional de Salud. Nosotros somos evaluados permanentemente, así como en el magisterio, nosotros somos evaluados cuando vamos y conseguimos la categoría profesional. Los médicos, al hacer un posgrado, vale decir, en los hospitales, 3 años o 4 años o 5 años, dependiendo la carrera que elegimos, hacemos una categoría profesional y ahí nos evalúan. Luego de eso, en el escalafón también nos evalúan cada 4 años. Nos evalúa la actividad asistencial, vale decir, la actividad que tenemos con el paciente, la actividad docente, porque nosotros también realizamos la parte de docencia a los internos y también a los profesionales ya médicos que están haciendo la residencia. Y también la actividad técnico-administrativa y, por qué no decir, la científica. Calificados por una comisión calificadora que está constituida de la siguiente manera. Parte es el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Salud, la Caja Nacional de Salud, un representante de Recursos Humanos, un representante de Jurídica, la Federación de Sindicatos Médicos y Ramafines de Seguridad Social, y también tenemos la representación de los colegios de profesionales, dependiendo qué profesión está siendo evaluada. A lo largo del tiempo, en nuestra fuente laboral, que el Estado no nos financia, es producto de la cancelación de cada profesional. Eso es cuanto yo puedo decir, que nosotros no estamos de acuerdo, porque no ha habido la participación, hay atropello a la Constitución Política del Estado, atropello a los convenios internacionales y por qué no decir también a las leyes nacionales que están vigentes. Y por eso es que hemos indicado que los diputados que en este momento están en la Comisión de Planificación deberían ser procesados, porque están yendo en contra de la Constitución, ya que en el momento de hacer el juramento, ellos juran defender la Constitución Política del Estado y las leyes que están vigentes. Doctora, muchas gracias. Argumentos, elementos que son importantes a tomar en cuenta, desde la experiencia y de lo que significa el trabajo en el sector médico. Hay varios aspectos que hacen que este proyecto de ley vulnera varios derechos que están establecidos en la Constitución Política del Estado, en convenios internacionales, como bien se marca la doctora Pereira, pero además normas internas, escalafón, normas específicas que tienen que ver, por ejemplo, con la calificación, la evaluación del trabajo de los médicos. No necesitan otra evaluación como la que se establece en el proyecto ley 035. Vamos con el profesor Loza, por favor, para este intercambio. Profesor Loza, el magisterio ha ido analizando también este proyecto. Se han hecho varios eventos, conocemos varios pronunciamientos y fundamentalmente movilizaciones. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales ustedes rechazan este proyecto? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Saludar a la doctora Pereira, licenciado Fernando y asimismo Bruno, y a todos los que siguen y oyen el programa. Primero, nosotros como sector del magisterio hemos identificado en reiteradas oportunidades qué tipo de gobierno tenemos enfrente. En su momento habíamos dicho de que desde la llegada del movimiento al socialismo al Palacio de Gobierno, hemos indicado con total claridad que el MAS va a ser igual o peor que los gobiernos neoliberales. Y el tiempo nos da la razón. En la actualidad tenemos un gobierno que no le interesa la salud de los bolivianos, no le interesa la educación de los bolivianos y mucho menos el bienestar de los trabajadores de los bolivianos. Solo así podemos entender, por ejemplo, cuando nos indican de que con la 035 van a aumentar de 4.200 bolivianos para la jubilación a 5.200. Nosotros decimos totalmente es una falacia por parte del gobierno y en concomitancia de los supuestos representantes de los trabajadores, que es la Central Obrera Boliviana. Hace minutos atrás se decía de que al sector, por ejemplo, el cual representa la doctora Pereira, si han consultado o no han consultado. ¿No? Y indicaba con total claridad la doctora de que prácticamente no han consultado en ninguna instancia y en ningún momento.
Esto nos decimos nosotros de que la Central Obrera Boliviana se atribuye la representatividad de los diferentes sectores y mucho peor, por ejemplo, a los aportantes a la Central Obrera Boliviana o a los afiliados. Nosotros como sector del magisterio somos afiliados a la Central Obrera Boliviana, pero en ningún momento, en ninguna instancia, ya ha bajado a las bases, si vale el término. Por esa razón nosotros decimos que la Central Obrera Boliviana ya no es representante de los trabajadores, más al contrario, es portavoz del gobierno. Decía hace minutos atrás de que los 5.200 bolivianos, de que no va a llegar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay requisitos, ¿no? Con el 70% supuestamente llegamos a una renta con los 5.200, pero también hay que entender de que nos establece años de trabajo. ¿Quiénes tienen estabilidad laboral? Son pocos sectores. Nosotros del sector del magisterio tenemos estabilidad laboral de alguna manera, ya los militares, la policía y algunos otros sectores más. Pero el grueso de los bolivianos, el 85% de los bolivianos no tiene estabilidad laboral. Si bien tienen alguna fuente de empleo, pero es eventual, ¿no? Y por lo tanto nosotros decimos los 5.200 bolivianos no va a llegar a los trabajadores. Nosotros como sector del magisterio, nuestro salario no es tan alto como se diga, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, para llegar a los 5.200 bolivianos, su mínimo tendría que ser 7.428 bolivianos para que le llegue de alguna manera, ¿no? Y en ese marco es importante también los años de servicio. Por eso decía de que muchos sectores no tienen estabilidad laboral. Y por lo tanto, nosotros como sector del magisterio rechazamos la 035, porque al margen de ser una norma que condena al trabajador jubilado a la agonía, a la lenta agonía, prácticamente por ejemplo, el gobierno hábilmente nos quiere confrontar con los trabajadores. Ese trabajador joven, ya que están esperando tal vez fuentes de empleo, y los trabajadores ya antiguos, lo llamaremos así, porque nos quiere confrontar, por ejemplo, a los jóvenes nos indica de que por culpa de los mayores no hay fuentes de empleo. Nosotros decimos quién es responsable de crear fuentes de empleo es el gobierno central. Eso es parte de la campaña, además, que el gobierno ha desatado. Evidentemente, ¿no? Y por eso también dentro de lo que es la 035 hay límites superiores y límites inferiores. Un trabajador, por ejemplo, con 3.000 bolivianos, diremos que tiene estabilidad laboral, 35 años de servicio, no va a jubilarse con 5.200, sino que se va a jubilar con 2.100 bolivianos. Un trabajador, reitero, con 3.000 bolivianos. Un trabajador que tiene 7.000 bolivianos de salario mensual, diremos que tiene estabilidad laboral, 35 años de servicio, tampoco llega a jubilarse con 5.200, sino que se jubila con 4.900 bolivianos. ¿Y quién se va a jubilar? Los que tienen encima, ¿quién se va a jubilar con los 5.200? Los que tienen encima de los 7.428 bolivianos, y tomando en cuenta los años de servicio. Los que tienen, por ejemplo, pongamos un salario de 10.000 bolivianos, ya a ellos de alguna manera sí van a poder alcanzar con los 5.200. Pero reiteramos, los trabajadores no tenemos estabilidad laboral y mucho menos tenemos ese monto económico o salario para gozar de este beneficio. Hace minutos atrás la doctora daba lectura, por ejemplo, dentro de lo que es la 035. Si el trabajador se siente apto para seguir trabajando, bueno, los del gobierno van a analizar, si vale el término, hacer un estudio al trabajador, ¿no? Y si es que es apto para seguir trabajando, seguirá trabajando. Pero eso es una trampa, nosotros decimos. ¿Por qué? Porque el tema de fondo va a ser aplicar políticas de Estado. Por ejemplo, en nuestro sector del magisterio, con un salario de un maestro que está en categoría mérito, ya van a contratar o quieren forzar a la jubilación para contratar por lo menos 3 maestros con ese salario que tiene el trabajador, es decir, el maestro, ya que tiene 35 años de servicio. Pero el maestro no se jubila, ¿por qué? Porque su renta no le conviene. Por eso es de que prefiere el trabajador
en educación seguir trabajando antes de prestarse a este juego de la agonía, nosotros lo hemos denominado. Por esa razón nosotros decimos de que rechazamos, al igual que los compañeros médicos. Mañana hay una movilización, están entrando en paro. Nosotros con seguridad nos vamos a sumar y pedimos a todos los trabajadores del país, tenemos que sumarnos a esta lucha porque los trabajadores no vamos a ser eternos. Un día todos, jóvenes o antiguos, vamos a llegar a la jubilación y por lo tanto es momento de unificar la lucha y por lo tanto el día de mañana creemos de que todos los trabajadores tenemos que unificar esta lucha. Muy bien, muchas gracias, profesor. Más argumentos, a tomarlos en cuenta. Una mirada desde el magisterio con relación a lo que significa este rechazo y tiene que ver sobre todo con la situación laboral de los trabajadores. Un estudio realizado hace algunos años indicaba que en promedio 5 a 6 años logra aportar un trabajador. Y la ley 65 exige 35 años para poder acceder a la pensión solidaria máxima, en este caso 5.200, tal como señala este proyecto de ley. Pero vamos con el licenciado Uceda. Licenciado Uceda, también desde el sector de los jubilados y otros sectores con los que se ha ido coordinando movilizaciones en contra de este proyecto, pero sobre todo contra la ley 65. ¿Cuáles son esos argumentos concretos para compartir con los compañeros y compañeras del programa que rechazan este proyecto? Bien, en principio reitero mis agradecimientos por habernos invitado a esta reunión. Saludo muy cordialmente a nuestros distinguidos invitados también y felicitarles a ustedes por preocuparse de algo que ya no es pasado, no es futuro, es presente. Y en el presente nos tenemos que ser claros y precisos en lo que estamos diciendo. En principio, los compañeros del magisterio nos han mostrado qué es lo que pasaría cuando la jubilación llegue al 70%. Nos decían, por ejemplo, que una pensión de 3.000 podía dar una pensión de 2.700. No es así, lastimosamente, porque no solamente se aplica el problema del porcentaje, se aplica otros, como por ejemplo densidad de aportes, se aplica la cuota mensual, que en este momento es de 823 bolivianos. Si uno no llega a esa cuota mensual, no tiene la capacidad de añadirle a su densidad laboral, a su densidad de trabajo, ese mes en el que está trabajando. Entonces, realmente los trabajadores llegan a tener una pensión que oscila con el Fondo Solidario más alrededor de los 45%. Esa es la realidad, ya no el 70%. Por lo tanto, hay rentas más bajas. Claro, por lo tanto, ese trabajador de 3.000 no ganaría 2.700, que sería más o menos interesante, ganaría menos de 1.500 bolivianos, con ese cálculo. Hay otra perspectiva también, la división entre la esperanza de vida que les han puesto, que son 110 años, ¿verdad? Entonces, esos elementos son los que hacen que la cuotita con la que nosotros estamos viviendo sea miserable, sea realmente una cosa que no podemos seguir soportando como un trato digno. Por eso es que nosotros hemos estado y estamos organizando la coordinadora por una jubilación digna para poder pelear intensamente nuestro derecho a una jubilación digna. Quiero yo señalar con respecto a la ley de 035 los siguientes hechos. Nosotros, por principio, por razón de fondo, no solamente que rechazamos y pedimos la anulación y el archivo de ese proyecto de ley, sino que nosotros vamos más allá. Estamos planteando la abrogación total de la ley 065 y la aprobación de una nueva ley de pensiones. Al abrogar la ley 065, se abrogan también sus leyes conexas, se abrogan todos los proyectos de ley que se tenga apoyando esa ley 065. Por lo tanto, ¿qué nos queda a los trabajadores? Nos queda realmente buscar una ley que a nosotros nos permita tener una jubilación digna. ¿Cuál es esa ley? Nosotros hemos propuesto la ley que se llama El Sistema de Reparto es Posible, por el cual
los trabajadores tendríamos la oportunidad de alcanzar hasta el 100% de nuestro referente salarial. Esa es una ley que realmente le da dignidad al trabajador. Y además, aparte de abrogar la ley 065, nuestra nueva ley establece un sistema de administración por los propietarios, es decir, crea un sistema de administración pública autónoma que sean los trabajadores los que administren este nuevo sistema de pensiones. Y algo más, nosotros queremos señalar con claridad que el gobierno generalmente lo que nos dice es que no hay plata para este tipo de pensión. Señores, en este momento los trabajadores activos y pasivos hemos logrado reunir 27.000 millones de dólares. Ese es el monto. Ese es el monto que en este momento está en inversión según datos de la propia gestora, por si acaso. No son datos que nosotros estamos inventando, no, son datos de la gestora. ¿Qué significa eso? Que casi nosotros tenemos 10 veces más lo que en este momento tiene el Banco Central de Bolivia. ¿Hay o no hay dinero? Primera cosa que queremos decir. Segunda cosa que nosotros queremos decir es que nuestro estudio es el único, nuestro proyecto es el único que tiene un estudio matemático actuarial. Ni siquiera el del gobierno tiene un verdadero estudio matemático actuarial, ya que ellos se han prestado de otras realidades, como la argentina, la colombiana, etc. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es tener un estudio con profesionales del área, es decir, matemáticos actuariales que han realizado todo el estudio y bajo la coordinación de un médico, como debe ser por la cuestión de la esperanza de vida, un ingeniero de sistemas y un abogado para ver la parte jurídica legal. Ese estudio es el que respalda nuestro proyecto de ley. Por tanto, no hay nada que discutir con la 035. La 035, ¿para qué está ahí proponiendo el gobierno? Para mantener, para consolidar la ley 065. Y que no se engañen los trabajadores, esos nuevos niveles salariales que propone el gobierno no van a solucionar el problema de la renta miserable. ¿Por qué? Porque como ya lo decía nuestro compañero del magisterio, uno tiene que llegar a ciertos niveles. No es que uno llega directamente al nivel superior, no. El que gana 600 bolivianos va a tener que ganar 720 bolivianos y punto. Y con 720 bolivianos no creo que se pueda vivir bien, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, esas fórmulas, que realmente son fórmulas matemático-actuariales complejas, son las que determinan la cantidad de renta que va a tener el trabajador. Y esa renta se vuelve miserable. En mi caso particular, yo recibo el 22% de mi referencia salarial. Y esa es la mayoría de los trabajadores de mi época, seguramente han tenido esa misma renta. Y actualmente, como les digo, con el Fondo Solidario, realmente los trabajadores llegan a un máximo de hasta 45% de su promedio salarial. Entonces, ¿cómo no vamos a poder protestar? ¿Cómo no vamos a querer no jubilarnos? El gobierno, además de ser anticonstitucional, el que nos bote a la calle por haber cumplido los 65 años, como si fuera un delito, ¿no? A nosotros nos ponen como delincuentes que sigamos trabajando a los 65 años, porque nos botan a la calle, ese es nuestro castigo por ser mayores. ¿Qué es lo que ellos hacen? Hacen que su gente, es decir, los políticos, los diputados, senadores, ministros y toda persona de libre nombramiento esté exento de esta ley en la que se propone que van a ser echados a la calle los que tenemos o los que tienen 65 años. Una cosa más, el gobierno dice que no es obligatorio, pero ¿qué dice la ley? La ley dice, se acogerán a su derecho de jubilación. ¿Qué quiere decir eso? No dice podrán acogerse, no dice voluntariamente podrán jubilarse, no dice, establece algo taxativo. Y los abogados saben que una ley se cumple, no se discute. Y esa ley dice se acogerán. Por tanto, ese proyecto de ley, el 035, es un proyecto que no solamente está contra la Constitución Política del Estado, sino contra un mínimo de humanidad
que debemos tener entre los trabajadores. Finalmente, esa gente que está trabajando a los 65 años o más, no lo hace porque quiere seguir trabajando, sino lo hace por necesidad, porque tiene un hijo que está estudiando, porque tiene una familia que cuidar, etcétera, etcétera, y porque él mismo ha aumentado sus gastos. ¿Por qué? Porque tiene pues que cuidar su salud. Y desde ese punto de vista está trabajando ¿para qué? Para satisfacer sus necesidades vitales. Y eso no quiere entender el gobierno. Más argumentos. Esta otra mirada de lo que significa este proyecto de ley para que usted, compañero y compañera, tome en cuenta, analice y considere si este proyecto de ley efectivamente es de beneficio para los trabajadores, para los futuros jubilados, en fin. Quiero hacerles una consulta a los tres, es una pregunta, pero que también permita una pregunta, una respuesta concreta. Finalmente, ¿quién gana con este proyecto? ¿A quiénes beneficia? Porque por todo el análisis que nos han compartido, pues tienen muchísimos cuestionamientos. Yo quisiera responder puntualmente. A esto. Puntualmente. ¿Quién gana? ¿Quién se beneficia? Bueno, puntualmente, lastimosamente hay que irse al pasado, cuando se transformó el sistema de reparto al sistema de capitalización individual. ¿Por qué se transformó? La verdad es que los bancos, las empresas privadas, el sistema neoliberal necesitaba recursos y los recursos estaban en la seguridad social. Por tanto, lo que han hecho es captar esos recursos desde el 1997 al 2003, que las antiguas AFPs no han pagado absolutamente un peso, han ido reuniendo dinero de los aportantes. Y ese dinero se los han entregado a los bancos, como nosotros podemos demostrar. Tenemos las memorias de las AFPs y podemos demostrar que se han entregado a los bancos, por ejemplo, 12.500 millones de dólares. Imagínense. Entonces, el problema es económico. Y ahora, ¿por qué el gobierno insiste en esto de la jubilación forzosa? Ya lo han dicho mis compañeros. Quiere ahorrar dinero. Quiere no pagar a los que tienen mayor antigüedad. ¿Para qué? Para solucionar un problema que el gobierno debería solucionar generando fuentes de trabajo realmente, ¿no? Pero que no lo hace. ¿Y qué más quiere? No se olviden que el proyecto de ley 035 además aumenta los aportes laborales y también patronales. Pero hay que entender que el aporte patronal no es un aporte que nace del bolsillo del patrón, no es por bondadoso que agarra eso, sino porque tiene un trabajador. ¿Quién genera ese aporte? Es el trabajador. Es un pago en especie, como se paga, por ejemplo, para la salud, ¿no? Cuando uno se afilia a la Caja Nacional de Salud y es activo, en vez de pagarle a uno el 10% de su salario, pagan al sistema de salud, al sistema de seguro de corto plazo. Y es lo mismo que está sucediendo ahora. O sea, en vez de que el patrón nos pague a nosotros ese 3,5% que se está proponiendo, lo va a pagar a la gestora. ¿Para qué? Para que a nosotros nos den ese supuesto fondo solidario que en los hechos, como les he demostrado, no beneficia a todos los trabajadores. Primero, es increíble que una persona que está pagando por su seguro, el seguro, como todo seguro, es tú das una parte y te tienen que devolver esa parte, ¿verdad? Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque solamente llega al 70%, 69% exactamente de los jubilados. ¿Qué quiere decir? Que el 31% no recibe, pero aporta. Son los que más aportan inclusive. Entonces no tiene la prestación por la que está pagando, primera cosa. Entonces, desde ese punto de vista, como les dije, el hecho real de la 035, de la 065 y de la 1732 es generar recursos para entregarlos a los bancos, a las empresas y el propio gobierno, que en este momento se lo está gastando nuestro dinero. Ellos serían los beneficiarios, los que ganarían con él. Doctora, profesora, a ver, también así les pido, por favor, puntualmente,
¿quién gana con este proyecto? ¿Por qué tanta insistencia? El secretario ejecutivo de la Central Boliviana dijo concretamente tiene que aprobarse lo más antes posible porque va a dar empleo a otras personas, en fin. Profesor y doctora, por favor. Bueno, nosotros ratificamos, de acuerdo, por ejemplo, a la pregunta, ¿quién gana? Obviamente gana los empresarios, gana el Estado, si vale el término. Los trabajadores estamos en total desventaja, ¿no? En ese marco, por ejemplo, ya decía el licenciado Fernando, los trabajadores, yo creo que ningún trabajador quiere trabajar hasta que la muerte le sorprenda, como alguien dice. Mejor si nos jubilamos a los 50 años. Pero coyunturalmente pedimos en la actualidad que la jubilación debería ser con el 100% del trabajador activo. También hace minutos atrás habíamos tocado este tema de la no discriminación, ¿no? La doctora Pereira indicaba. Lamentablemente desde el gobierno ya practica la discriminación con los mismos bolivianos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los militares, ¿con cuánto se jubilan? Con el 100% cuando están en trabajador activo. Nosotros decimos, no debe haber trabajadores de primera ni trabajadores de segunda. Los trabajadores debemos jubilar todos por igual. Y por lo tanto, reitero, nuestro mismo aporte que los trabajadores aportamos cuando queremos jubilarnos, esos aportes ¿dónde van? Ya lo dijo el licenciado Fernando, va a los banqueros. Y los banqueros nos prestan nuestro mismo dinero con intereses altos, ¿no? Y por lo tanto, reiteramos quién es el que más gana, los empresarios en concomitancia con el gobierno central. Muy bien, gracias, doctora. Sí, de la misma manera, nosotros también tenemos que hacer énfasis de que el médico boliviano entra recién a la actividad laboral a los 45 años. Si pretende que ganemos nosotros el 100% a los 35, por lo menos el 70% a los 35 años de trabajo, eso no da en los médicos. Es más, también este proyecto de ley indica de que los que ganan 13.000 bolivianos tendrían que aportar, lo que en este momento no indica la ley 065. Entonces, es draconiana. ¿Quiénes se benefician? Por supuesto, el Estado. El Estado ya hemos visto que ha echado mano para pagar el bono a los señores de la tercera edad porque no tenía dinero. Es más, estamos nosotros en desventaja porque los que administran ganan un dineral, ganan sumas muy grandes, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que pedir de que seamos nosotros mismos los que administremos, como el licenciado Uceda ha indicado. Pero no solo eso, ya tenemos el antecedente de que hay una sentencia constitucional plurinacional que se ha realizado en Sucre el 9 de junio de 2019. El finado doctor Villena ha sido el que ha presentado ese amparo de inconstitucionalidad porque querían jubilarlos a los más o menos el año 2014 a 2015 a los jueces, a los fiscales, perdón. Y él ha hecho este amparo y ha salido pues procedente para el doctor Villena, ¿no? En donde ha quedado como sentencia que la sala de la plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el artículo 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve declarar inconstitucional, porque los querían jubilar a los fiscales a los 65 años, cuando nosotros los profesionales a los 65 años estamos en plena plenitud, estamos con toda la experiencia, las habilidades de poder también seguir realizando la actividad de docencia con todos nuestros profesionales que están a nuestro cargo. Por eso también que la evaluación es permanente, no solamente por el estatuto, por el escalafón y la categoría, sino que nos hacen una evaluación cada año, una evaluación al desempeño, y ahí es donde nos van evaluando. Entonces yo indico, ¿y cómo nos van a evaluar salud ocupacional? Cuando no nos evalúa de una forma adecuada de todas las actividades que nosotros estamos realizando. Entonces, por lo tanto, yo veo que esa justificación, esa motivación que está a cargo de la ley 035 no va
Es nula de pleno derecho por pisotear la Constitución Política del Estado, por pisotear convenios internacionales, leyes nacionales y porque nos da una jubilación muy pobre. De la misma manera, así como los profesores, nosotros como médicos, claro que vamos a preferir trabajar hasta que moramos, porque si no tenemos también unas magro dinero para la jubilación. Al igual que ustedes, pues a nosotros nos dan un 20% de todo lo que nosotros hemos aportado. Y nosotros seguimos aportando para el bono solidario. Pero a nosotros no nos toman en cuenta para aumentarnos, para incrementarnos. A nosotros no nos van a incrementar nada. Simplemente van a incrementar a los mineros que están con 5.000 en este momento y les van a incrementar a 6.000, pero siempre y cuando también tengan y cumplan las otras características que nosotros no cumplimos, no llegamos, porque les vuelvo a repetir, nosotros a los 45 años recién ingresamos en la actividad laboral, porque hacemos posgrados, porque estamos preparándonos en especialidad y subespecialidad, y en este momento pues están contratando hasta 10 a 15 años a todos los profesionales. Se está vulnerando todos los derechos. Por eso es que nosotros estamos en contra y el día de mañana estamos iniciando el paro de 48 horas porque vemos que es un proyecto de ley vulnerando los derechos humanos. Y bueno, vamos a realizar posteriores actividades, no solamente de movilizaciones, sino también de actividades que tenemos que realizar la parte, digamos, legal, porque estamos viendo que está vulnerando. Y la verdad se impone ante las leyes. Si bien dice que el Estado tiene que dirigir y tiene que administrar, pero la verdad es que el Estado no aporta. ¿Y cuándo se llama una institución pública? Cuando el Estado aporta un 97%. Y acá no está aportando nada y es nuestro dinero y nosotros tenemos todo el derecho de poder administrar. Y estamos de acuerdo con el proyecto que está presentando el licenciado Uceda y que vamos a seguramente analizar adecuadamente a nivel de los médicos, los profesionales en salud, para poder ver cuál es la ventaja y seguramente vamos a sacar también una resolución en el Consejo que que se va a realizar luego para evaluar inclusive el paro que estamos proponiendo, porque no podemos permitir el pisoteo, la violación a nuestros derechos. Gracias, doctora. La pregunta está planteada, pero también la respuesta clara. Médicos, maestros, otros sectores laborales no se benefician con las reformas que plantea el proyecto de ley 035, porque plantea muchísimas condiciones, pero además de contrabando, como diríamos, está este planteamiento de la jubilación forzosa u obligatoria a partir de los 65 años. Muy bien, muy pocos, y seguramente usted también, compañero o compañera, se preguntará, ¿y finalmente quién se beneficia con todo esto? La respuesta acá en esta mesa, con respuestas específicas, es que pocos o nadie se beneficia con este proyecto de ley. Bien, hacemos una rápida pausa porque vamos a luego, ya a partir de las preguntas que nos han llegado al programa, vamos a entrar en la última recta del programa justamente, pero antes conozcamos lo que hace, cuál es la oferta que plantea el Centro Cultural 18 de Mayo y la Red Nacional de Noticias Obreras. Una pausa breve para que luego ya en la recta final tengamos más elementos. Estás viendo Fortaleciendo nuestro sindicato. Centro Cultural 18 de Mayo. Cursos de formación política y sindical. Talleres de oratoria y liderazgo. Redacción y análisis de coyuntura. Asesoramiento legal gratuito en temas laborales. Ubicado en la calle Pichincha, esquina Ingavi, edificio Consuelo Interior Alto. Contacto 740-12-586. Estás viendo Fortaleciendo nuestro sindicato. Hemos conocido ya la oferta de trabajo del Centro Cultural 18 de Mayo.
charlas, libros, cursos sobre derechos laborales, sobre sindicalismo, a tomarlo en cuenta para poder acercarse a este centro y tener esta información necesaria para fortalecer nuestros sindicatos. En esta última parte nos llegan comentarios, una pregunta concreta al programa y quiero compartirla con nuestros invitados a propósito de otra consulta que justamente teníamos reservada para los tres invitados. Está el proyecto de ley 035, en esta semana se trató este proyecto y es muy probable que pueda promulgarse, convertirse este proyecto en una ley. Frente a esto, a este posible escenario y frente a lo que significa una lucha mayor con relación a la ley 065, una de las preguntas que nos llega es la siguiente: ¿cómo o quién debería organizar a los trabajadores para realizar una lucha conjunta en rechazo a la ley 65 y sobre todo a este proyecto de ley 035? ¿Quién? Sabiendo, y aquí viene otro comentario que justamente se entrelaza con la primera, los trabajadores no están unidos y la Central Obrera Boliviana ya aprobó esta ley. Si uno lee la introducción al proyecto de ley, efectivamente la COF y otras organizaciones dieron su visto bueno a este proyecto. Y declaraciones públicas del secretario ejecutivo de la COF también apunta a ese hecho. Muy bien, por favor, dos preguntas, pero sobre todo la pregunta más general es ¿qué van a organizar ustedes? ¿Hay acciones? Se habló de una movilización, de un paro de 48 horas. ¿Cómo hacemos para que los trabajadores estén organizados y que enfrenten este proyecto y la ley 65? ¿Quién quiere comenzar? Vamos, profesor, vamos. Ok, los trabajadores supuestamente tenemos nuestro ente matriz, que es la Central Obrera Boliviana, quien aglutina los diferentes... ¿Supuestamente? Supuestamente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos supuestamente? Porque en la actualidad ya no representa a los trabajadores, es portavoz del gobierno. Por esa razón nosotros decimos que todos los trabajadores tenemos que exigir a la Central Obrera Boliviana que convoque un congreso ordinario a la brevedad posible, para así nosotros elegir nuestros representantes genuinos que representen y que se pongan la camiseta de los trabajadores. Evidentemente ya el señor Guarachi, ya en concomitancia con el gobierno, prácticamente de acuerdo a la pregunta también que nos hacen los oyentes, es de que ya habría aprobado. Evidentemente ya dio el visto bueno. Lo que nos queda ahora a los trabajadores es pelear, pero pelear en las calles con la acción directa. Uno de los métodos de lucha de los trabajadores es la acción directa. Sabemos muy bien que los trabajadores, la experiencia también nos enseña, con mandar notas, con mandar cartas, solicitudes, etcétera, no funciona. Y no responde el gobierno central. Por lo tanto, lo único que nos queda es aglutinarnos todos los sectores, rebasar los trabajadores de base a la dirigencia. La Central Obrera Boliviana, las CODES, las CORES, prácticamente son portavoces del gobierno, están estatizados por prebendas personales, por tener cotas de poder en el gobierno central, en el gobierno departamental, en el gobierno municipal. Por lo tanto, los trabajadores, reiteramos, es nuestra única arma en la actualidad, unificar la lucha y salir a las calles con la acción directa. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se unifica? Así, puntualmente. Las bases tenemos que sobrepasar a los dirigentes, unificar la lucha y encarar en las calles. Es la respuesta que puedo indicar desde en las movilizaciones. Ahí se lograría la unificación, además de un congreso. El exigir un congreso. Doctora. Sí, nosotros acciones. Nosotros ya hemos declarado un paro de 48 horas, mañana y pasado. Pero también hemos pedido a todas las organizaciones de los trabajadores, tanto activos y jubilados, que participen, y están participando. Lo que sí nosotros pedimos a todos los trabajadores de Bolivia, que estamos viendo y analizando, que son decisiones que puntualmente la Central Obrera Boliviana ya las ha aprobado.
pero no es la instancia que corresponde. Es el Parlamento donde sí se debe realizar este tipo de acciones. Es el trabajo que ellos realizan. Pero también estamos viendo que la Comisión de Planificación va en contra de la Constitución. Bolivia está sumergida en este momento. Si los parlamentarios son los que provocan este tipo de situaciones que son negativas, entonces el pueblo en general tiene que evaluar. Y estamos acá para ello. ¿Para qué? Para que los profesionales, trabajadores, para que los mismos trabajadores vayan evaluando y se tomen las medidas que el caso amerite. Nosotros estamos ya iniciando este paro, por lo que pedimos disculpas, pero no podemos permitir que la Constitución Política del Estado sea mellada, no podemos permitir que nuestros derechos humanos sean conculcados, no podemos permitir miserables rentas, por eso que nosotros también estamos pidiendo una jubilación digna con el 100% del salario básico, y que nosotros, que tenemos dignidad, pues luchemos aunadamente con todos los trabajadores. Ya está pedido esa coordinación y esperemos que en la medida que siga pasando el tiempo, pues los trabajadores nos unamos entre todos y podamos dar una respuesta coherente, una respuesta a la verdad y una respuesta en contra de los que vienen realizando este tipo de acciones demagógicas. Bueno, si me permiten, por favor, yo quiero enfáticamente destacar lo siguiente. Solamente hay dos corrientes para la reforma de pensiones. Una corriente, que es la Ley 035, y otras que son casi lo mismo. ¿En qué se parecen? En que ambos están atacando el subir un poco los límites máximos y mínimos del Fondo Solidario. En eso se parece. Pero ¿qué es lo que hace el 035? Es ratificar la 065, que es ratificar el proyecto neoliberal de la capitalización individual, que nos ha traído estas miserias. Esa es una corriente, por más que digan que van a ganar 11.800, etc. Y además esta corriente no es técnica, no es científica, porque no tiene ningún respaldo de ningún estudio matemático actuarial. Esa es una propuesta. Pero nuestra propuesta, por la que nosotros vamos a luchar, es la abrogación de la Ley 065, la aprobación de una nueva ley que nos pueda permitir a los trabajadores alcanzar hasta el 100% de nuestro promedio salarial con una administración autónoma de los trabajadores. Por esta ley vamos a luchar, y yo quiero en este programa hacer una invitación, que además es el único programa que en este momento va a tener la primicia. Nosotros el día martes a las 10 de la mañana, con un conjunto de parlamentarios que se han ofrecido a presentar nuestra ley, vamos a presentar en el Parlamento. Y les invitamos cordialmente a toda la prensa a participar de esta presentación el día martes 9 de abril a 10 de la mañana en el Parlamento. Vamos a presentar nuestra ley y quisiéramos que todos los trabajadores, invitamos a todas las organizaciones sociales a que estén junto con nosotros para pelear por la dignidad de una renta que tiene que ser así, humana, y sobre todo que nos sirva para alcanzar nuestros objetivos y satisfacer nuestras necesidades. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa que queremos decir: ya hemos organizado algunas instituciones que tienen que velar por el cumplimiento de esto a través de la lucha. Una es la que ha generado, por ejemplo, la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, que es el Comité de Defensa de la Seguridad Social. Ahí están prácticamente todas las instituciones. Por otra parte, estamos los de la Coordinadora por una Jubilación Digna, que también estamos organizando la lucha, organizando la presentación, en este caso, de nuestra ley. ¿Para qué? Para que los trabajadores tengan una esperanza. Y yo quisiera que todos entiendan lo siguiente: no podemos nosotros seguir luchando por miserias, no somos limosneros, estamos luchando por nuestra dignidad. Y la lucha, así como dice el compañero, en las calles, la lucha social, en todo ámbito, tiene que ser porque se crea
por una aprobación de una nueva ley que nos permita tener hasta el 100% del referente salarial. Algo más, nosotros estamos haciendo en contra del supuesto Congreso que va a tener de Seguridad Social el gobierno, y en este caso su Central Obrera Boliviana, porque lastimosamente ahora el sistema sindical es corporativo, es decir, existen instituciones sindicales que están al servicio del gobierno. Una de ellas es la COP, otra es CONALJUSIP, que no representa a los jubilados y que sin embargo van a estar haciendo un supuesto congreso en Cochabamba. Nosotros también en Cochabamba, con los médicos y con los sectores laborales que están en plena lucha, vamos a hacer una reunión paralela en defensa de la seguridad social y en contra de la ley 065 y su proyecto de ley 035. Entonces yo creo, la unidad de los trabajadores es la fuerza con la que derrotaremos al gobierno. Muchísimas gracias a nuestros tres invitados, al profesor Felipe Loza, a la doctora Nancy Pereira y al licenciado Fernando Uceda. Escucharon, seguramente apuntaron esos elementos, argumentos, todo aquello que permite responder por qué se rechaza este proyecto de ley 035. Un proyecto que se la puede denominar de manera breve, es un tipo de reforma paramétrica. En palabras sencillas, una reforma parche. Una reforma que apunta simplemente a modificar, en este caso, la escala solidaria, pero de por medio otros artículos que, como dijeron acá nuestros invitados, vulnera derechos, vulnera la legislación laboral, la constitución política del Estado, otros convenios. Un proyecto vulnerador no puede tener el apoyo como que se está captando por parte de algunas directivas, directorios de organizaciones que son más afines a los intereses del gobierno. Está planteado el tema, el desafío es mayor, una nueva ley de pensiones. ¿Por qué una nueva ley de pensiones? Una sencilla razón. Las pensiones que se pagan son bajas y hasta, como se dijo varias veces, pensiones miserables. Es una razón sencilla que hace al bolsillo, hacia la subsistencia de cada trabajador, de cada trabajadora. Si hoy usted gana 8.000 bolivianos y se va a jubilar con 2.000 bolivianos, ese es un cambio drástico. Y la ley 65 justamente permite esto. Y como bien también lo dijo ya en la última parte el licenciado Uceda, el proyecto de ley lo que hace es consolidar, justificar que esta ley 65 que le paga a usted, le va a pagar pronto pensiones bajas, continúe. Está abierto nuevamente este debate, estas consideraciones para hablar sobre la jubilación, las pensiones en nuestro país. Muy bien, llegamos a la parte final y no queremos irnos o cerrar el programa sin mencionar que trabajadores del sindicato de la Francesa llevan más de 15 días de vigilia, de lucha. ¿Por qué? Porque están 8 meses sin salarios. ¿Lo escuchó bien? 8 meses sin salarios, además del incumplimiento del pago de otros bonos. Esto es vulneración de derechos. El proyecto de ley 35 también vulnera derechos de todos, de todas las trabajadoras que en el futuro van a plantear jubilarse. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, como siempre invitados a escribirnos, a los comentarios. Pueden volver a ver el programa porque vamos a subirlo a YouTube y también va a estar en el muro de Facebook de la Red Nacional de Noticias Obreras. Muchas gracias nuevamente, hasta el siguiente programa. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.